Ya, vamos a comenzar este estudio bíblico de hoy. Estamos viendo los atributos de Dios comunicables. Los atributos de Dios, ya llegamos al principio dijimos que no todos los atributos comunicables son 100% comunicables y no todos los atributos incomunicables son 100% incomunicables. Eso lo vimos en el tema de la introducción. ¿Ya? Hay algunos que se acercan Dios los comunica más hacia nosotros, los seres humanos, que otros atributos, ¿ya? Por eso lo clasificamos, hay otras clasificaciones, hay otros métodos de clasificar los atributos de Dios, pero nosotros lo hemos dividido en esta sección de comunicables e incomunicables, ¿ya? Entonces estamos viendo, hoy día vamos a ver dos atributos, que es la veracidad de Dios y la espiritualidad de Dios, ¿ya? Entonces, partimos. Vamos a una oración primeramente para partir este estudio bíblico. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos por este día, esta tarde que usted nos permite poder estar aquí reunidos como iglesia para poder estudiar tus atributos. Permítenos, mi Dios amado, a través de tu Santo Espíritu, que podamos entender, comprender, mi Dios amado, y ir conociendo cada día más cómo eres tú, Padre Celestial, y así entregarte una devoción y una adoración correcta y con entendimiento. Padre Celestial, ayúdanos cada día, mi Dios amado, que en este día tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos a través de Jesús, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Amén. Bien. Entonces, la veracidad de Dios. Este atributo denota que Dios es verdadero en su mismo ser, en su misma esencia, ¿ya? Este atributo nos muestra que Él muestra su revelación y su relación para con su pueblo, de una manera, como dice el atributo, verazmente, ¿ya? Y aquí nosotros vemos que en este atributo que Dios marca marca contraste muy marcado, muy riguroso entre Dios Jehová, aquí en relación con el pueblo, Dios Jehová y sus ídolos. Él conoce las cosas tal como son y es fiel en el cumplimiento de sus promesas, ¿ya? El tema de la veracidad, nosotros lo podemos conocer, y hoy por hoy hay una alabanza eh, muy conocida que toca este punto, que también lo podemos conocer como la fidelidad de Dios, ¿ya? Entonces, cuando uno es veraz, cuando uno es fiel, esta persona es confiable, es firme en su condición, es incondicional. Entonces, cuando una persona es veraz, es confiable. ¿Por qué? Porque es incondicional a sus promesas y a su naturaleza. La Biblia habla de esta clase de fidelidad de cuatro maneras. Primero, como un atributo de Dios. Segundo, como una cualidad de algunas personas. Tercero, como una característica que muchas personas no tienen. Y cuarto, como un don del Espíritu Santo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, nosotros vemos la fidelidad y la Biblia nos muestra la fidelidad a través de su relato de cuatro maneras. Primero, como un atributo de Dios, luego como una cualidad de algunas personas y también como una característica que algunas personas no tienen y como cuarto punto, como un don de Dios que es dado a la iglesia. ¿Ya? Entonces, fiel se utiliza también en el sentido de creer, como en el caso de los cristianos en Éfeso y la iglesia de Colosas. Vayamos a esos pasajes. Primero, Efesios 1:1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. También si nos vamos a Colosense,
encontramos la misma temática. Dice, a los santos, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces está relacionado también como el creer, el sentido de creer, el tema de la fidelidad. Ahora, las escrituras en general hablan de la fidelidad de Dios. Constantemente nosotros aprendemos que cuando Dios dice que hará algo, lo hace, incluso cuando parece imposible. Cuando dice que algo va a ocurrir, ocurre. Esto es verdad para el pasado, para el presente y para nuestro futuro. Lo hemos visto, lo presenciamos y lo vamos a presenciar, que Dios es veraz en cuanto a lo que dice. Si no fuese así, ocurriría todo lo contrario, que Dios no es fiel, es infiel. Si esto ocurre por lo menos una vez en toda la historia de la existencia de Dios, este Dios no sería un Dios de la Biblia, no sería un Dios confiable, no sería un Dios que se presenta como el único y verdadero Dios. De ahí se diferencia, como dijimos anteriormente, de los ídolos y también de los otros dioses. El Dios que nosotros vemos y leemos en la Escritura es un Dios confiable, es un Dios veraz. Por eso, cuando dicen mucho que el Dios de la Escritura es un Dios que alguien se imaginó o con un colectivo de hombres se imaginó este concepto de Dios, es algo totalmente, eh, ¿cómo podríamos decir? Inconsecuente, si la palabra me lo permite, afirmar de que esta creación que hizo un hombre fuera tan distinta y tan inalcanzable como crear un Dios veraz, un Dios eternamente fiel. El concepto de Dios de la Biblia es un Dios que no se iguala ni se asemeja con ninguna otra mitología, con ninguna otra creencia religiosa de cualquier tribu, de cualquier nación, de cualquier pueblo. Compare cualquier dios nórdico, egipcio, babilónico, compárelo con el dios de la Biblia. No hay comparación. El único dios que se trata a sí mismo como un dios veraz es el dios de la Biblia. Todos los otros dioses creados por la mitología tienen más rasgos humanos que rasgos divinos. Entonces, hay una separación abismal entre este Dios que uno de sus atributos es la veracidad y la fidelidad. Si alguna vez Dios hubiese sido infiel o hubiese mentido o fallado a su palabra, ya no sería Dios. La palabra de Dios completa dentro de su definición afirma eso, que Él nunca se equivoca, nunca miente y nunca ha engañado. ¿Ya? Y por ende, si este Dios no cumple o ha fallado una vez, ya hay precedente para no confiar en sus promesas. ¿Ya? Entonces, no obstante, nosotros podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 8 versículo 56, lo siguiente. Él dice, no ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos dio. O sea, esto es categórico, es rotundo. No ha dejado de cumplir ni una sola promesa que nos dio. Dios es eternamente confiable, eternamente firme, eternamente inquebrantable, porque la fidelidad es uno de sus atributos naturales, no forzados, naturales. Es un atributo natural de Dios la fidelidad. Dios no tiene que esforzarse por ser fiel. Nosotros nos esforzamos por ser fiel. Ahora, la fidelidad en alguna persona no se puede enseñar, se tiene o no se tiene. Pero aquellos que son fieles también se esfuerzan. Nosotros podemos leer en el libro de Job que él dice, hizo un pacto con mis ojos, o sea, se esforzó y se esforzó no solamente en hacer ese pacto con mis ojos, dice Job, sino que también a lo largo de su historia se esforzó por cumplir ese pacto. Nosotros nos esforzamos por ser fiel, Dios no se esfuerza por ser fiel, Él es fiel.
La fidelidad es una parte fundamental de Él, como Él es. En su fidelidad, Dios nos protege del mal. Tesalonicenses 3:3. Pone límites a nuestras tentaciones. 1 Corintios 10:13. Nos perdona los pecados. 1 Juan 1:9. Y a través de su fidelidad nos santifica. 1 Corintios 1:9 y Filipenses 1:6. Entonces, cuando una persona camina consistentemente con Dios, es un ser en servicio a Dios, da un servicio humilde a Él. Él y ella será llamado fiel. La Biblia así lo trata. Cuando hay un servicio humilde, genuino ante Dios, esta persona, este cristiano, este ser es llamado fiel. Venid, venid, buen siervo y fiel. Esa frase que todos deseamos escuchar. Ahora, cuando Nehemías tuvo que dejar Jerusalén para regresar a Persia, puso a Ananías a cargo. La razón de su elección fue porque cada uno de los dos, Anani y Ananías, cada uno de los dos era varón verdadero y temeroso de Dios más que muchos. Nehemías 7:2. Nehemías necesitaba hombres de buen carácter en quienes pudiera confiar plenamente. Hombres que no acepten soborno, que no estuvieran comprometidos sí, que estuvieran comprometidos con el bienestar del pueblo y que mantuvieran una integridad en el cargo. Eso es lo que se ocupa o lo que se busca mayormente cuando en cargos públicos, que sean hombres que sean íntegros, que mantengan su integridad tanto como persona como en el cargo. Nehemías buscó esos varones de verdad, temerosos de Dios, más que muchos. Vio esa cualidad, ¡pum!, lo puso ahí a cargo. Entonces, nosotros también observamos que la fidelidad está asociada con el temor a Dios. Entre más conocemos, más desearemos imitarlo. Por ejemplo, otro caso de fidelidad, el de Silas, Tíquico, Epafras, Onésimo, y claramente nuestro hermano Moisés. Entonces, algunos de los nombres incluidos en la lista de los fieles no son tan conocidos como para muchos. Por ejemplo, Onésimo, tampoco tenemos mucho historial, no tenemos una biografía de Onésimo, de Epafras, de Tíquico, no tenemos una biografía de ellos, pero lo que nos dice es muy relevante de que eran hombres fieles, ya con eso nos podemos formar el carácter de ellos. La fidelidad de ellos, incluso de los pequeños detalles en ellos, es conocida por Dios y recompensada al final. Nosotros no conocimos a Tíquico ni a Epafras, pero Dios sí conoció su carácter, su fidelidad, y eso es valioso. La Biblia nos advierte de las consecuencias de la infidelidad. Estas advertencias son necesarias porque, como dice un viejo himno, propenso a extraviarnos, propenso a olvidar al Dios que amamos. Así es. Somos propensos, nuestros corazones son inconstantes con mucha frecuencia, más de lo que nosotros deseásemos. Nuestros corazones son inconstantes, aunque tengamos las mejores intenciones. Aunque tengamos las mejores intenciones. Jeremías nos dice, le expresa algo así. Vayamos a Jeremías 17:9. Mire, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y también es Proverbio 26 nos dice algo parecido. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aunque tengamos nosotros las mejores intenciones, nuestro corazón siempre se va a desviar. No olvidemos el caso de Aarón, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas, la ley, estaba conversando con Dios, el pueblo vio que pasó mucho tiempo y se empezó a inquietar.
Entonces obligó a Aarón a que le diera dioses o hiciera dioses, le diera algo para que adorara. Aarón se dio a lo que el pueblo pedía y creó y le pidió que trajeran todo lo de oro, anillo, eh, eh, arete, collar y pulsera, todo para poder fundirlo y crear una estatua, un mono de oro para que pudieran adorarlo. Al final él lo hizo, creó este animalito y dice, mañana haremos celebración a Jehová. O sea, él en su mente, en su intención, quería adorar a Jehová, pero en la forma que lo estaba haciendo estaba equivocado. Aunque nosotros tengamos las mejores intenciones, nuestro corazón es inconstante frente a la fidelidad de Dios. La fidelidad afecta a todas nuestras áreas relacionales. La Biblia dice que es un don de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos trae la bendición del amor, de la alegría, la paz y la fidelidad. Gálatas 5:22. La plenitud de esta bendición depende de caminar con Dios y entregarse a su Santo Espíritu día a día, constantemente, porque nuestro corazón es peligroso. Hermano, nuestro corazón es pegriloso. Entonces no podemos confiar en nuestro corazón según nuestro estado. Si nuestro corazón, nuestras emociones están a flor de piel, quiere decir que estamos bien con Dios. No, es peligroso. Puede ser una ilusión, una vana ilusión, una ilusión de control. Nosotros debemos firmarnos en el fruto del Espíritu, en el carácter espiritual, en las palabras de Dios. Esa es nuestra base, no nuestras emociones, no nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, la plenitud de estas bendiciones depende de caminar con Dios y entregarnos a su Santo Espíritu. Debemos ser fieles, obviamente, primero a qué, a leer su palabra y a cumplir su palabra y a buscar a Dios en oración. Disciplinas espirituales son pocas veces en los cultos se habla que nosotros debemos crear y cultivar disciplinas espirituales, y las disciplinas no se crean de la noche a la mañana, son constantes y hay una lucha. Tenemos de esforzarnos para eso, debemos de esforzarnos a buscar al Señor, a leer su palabra, a meditar en ella, en buscar a Dios en oración. Son disciplinas espirituales que el cristiano debe forjar en su vida. ¿Ya? Ahora, en muchos lugares la escritura exalta la fidelidad de Dios. En Lamentaciones dice, Lamentaciones 3:22 al 23, dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces, la pregunta base sobre este estudio, ¿qué es la fidelidad? La palabra hebrea traducida como fidelidad significa constancia o firmeza. Lo contrario de ser fiel es ser siempre cambiante o vacilante, ¿ya? El salmista, en el Salmo 119, en el pequeño Salmo 119 dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Entonces aquí la fidelidad se equipara con la palabra de Dios. Dios habla una verdad interminable. Si Dios habló algo hace 1000 años, sigue siendo válido al día de hoy. Él es fiel en su palabra. Él es constante en su palabra. Él sostiene su palabra y su palabra no extingue, no mengua y no se añeja. Porque su palabra es una expresión de su carácter. Dios nunca ha dicho y nunca va a decir una palabra ociosa, que no tenga sentido, que no tenga lógica. No, su palabra es una expresión de su carácter. Las promesas que hizo siguen siendo ciertas, válidas y firmes porque Él no cambia. Él no muta. Entonces, vemos esto ilustrado desde una perspectiva humana en una pareja casada por mucho tiempo, por muchos años. Cuando la esposa yace en el lecho de la muerte, su esposo se siente cerca sosteniendo su manito. Él no la deja, aunque ella
ya no lo reconoce. Él es fiel a las promesas que le hizo. Del mismo modo, Dios sigue siendo fiel a su promesa, aunque a menudo nosotros le seamos infiel. Nosotros debemos aprender a confiar en el carácter de una persona al conocerla. El carácter de una persona no va a dictar todo, no va a decir todo. No, es que yo pensaba, es que yo quería, es que le tenía, no. El carácter de una persona, esa persona es fiel o no es fiel. Y si no es fiel, va a aprender a la mala a ser fiel, a ser constante. Una persona inconstante, infructuante en su palabra, en su carácter, no es de fiar, no es de confianza. Entonces, nosotros no le confiaríamos nuestra administración, nuestra economía a un extraño, nuestra salud a alguien que no conocemos, que no hemos tenido un roce, una experiencia con él, porque no conocemos su carácter. Entonces, antes de conocer a Dios, tenemos miedo de confiar en Él, porque todavía no sabemos quién es o qué es lo que puede hacer. A medida que nosotros vamos aprendiendo más de Dios, aprendiendo a conocer su carácter, vamos a ir confiando más en Él. No es algo innato, trínseco. No, yo confío en Dios. Y hay mucho, he escuchado muchas veces, no, yo confío en Dios, pero en los momentos críticos de su vida donde Dios lo pone a prueba, se ve que esa confianza no es tan confianza que digamos. No es tan firme, no es tan sólida. La única manera cuando yo tengo una confianza sólida en alguien es porque la conozco. Yo tengo una confianza única con mi esposa, porque la conozco. Y yo sé cómo va a actuar. Y a ojo juntilla yo voy a confiar en ella, porque la conozco. A medida como nosotros podemos conocer o confiar más en Dios es conociendo su carácter, conociendo su palabra. Nada más. Mientras más conozcamos de Él a través de su palabra, nuestra confianza va a ser más sólida, más robusta. Entonces, hay tres maneras de llegar a conocer a nuestro Dios. Primero, estudiando su palabra, analizando su obra en nuestras propias vidas y aprendiendo a seguir su voz. Y todas van ligadas la una de la otra. Ninguna va separada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios surge un patrón. Aprendemos que Dios nunca cambia y nunca miente. ¿Ya? Veamos, sigamos esta lógica, veamos juntos este patrón. ¿Ya? Aprendemos que Dios nunca cambia y nunca miente. También aprendemos que a través de la escritura Dios nunca ha fallado en el pasado. Por ende, no nos da motivo a dudar o a pensar que falle en el futuro. Si nunca ha fallado en el pasado, ¿qué motivo tenemos de pensar de que pueda hacerlo en el futuro? Otro punto. Él siempre fue fiel a su palabra a medida que obraba en las vidas de los antiguos israelitas. Cuando él dijo que haría algo, lo hizo. Cuando nosotros vemos este patrón que nunca cambia, nunca miente, nunca falló en el pasado, se mantuvo fiel a su promesa a pesar de que la contraparte nunca fue fiel o pocas veces fue fiel, vemos que cuando él dijo que iba a hacer algo, lo hizo. Cuando vemos estos patrones en la Biblia, comenzamos a desarrollar una confianza en su carácter demostrado con hechos tangibles y visibles, por mano. Si lo vemos en la palabra de Dios, no es algo imaginario, no es algo que nosotros, pues, que tengo la sensación como que me tinca que nunca va a fallar. No, si la palabra de Dios es sólida en ese punto. Entonces, cuando vemos estos patrones y lo analizamos, nosotros podemos confiar en que Dios será fiel a sí mismo y que nunca dejará de actuar como Dios, nunca dejará de ser soberano, bueno y santo. ¿Ya? Entonces, aprendemos a través de nuestra propia historia, que Él jamás nos ha fallado.
Una orden de Dios daba con frecuencia a los israelitas es acordaos. Siempre cuando Dios hablaba por los profetas, le decía a su pueblo, acordaos. El salmista el mismo se obligaba a decir, acuérdate de, no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Te ha dado motivo, pie para que tú te empieces a dudar ahora? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Cuando Dios Cuando la nación recordaba todo lo que Dios había hecho por ellos, podían confiar más fácilmente en Él para el futuro. Entonces nosotros necesitamos recordar intencionalmente, hermano, nosotros necesitamos recordar intencionalmente todas las maneras en que Dios nos ha provisto y nos ha librado en el pasado. Llevar un diario de oración puede ayudarnos mucho en hacer ese recordatorio. Cuando recordamos la forma en que Dios ha respondido a nuestras oraciones, nos prepara para seguir pidiendo y esperando una respuesta positiva. No una respuesta, me refiero a una respuesta positiva a lo que nosotros pedimos, sino que hay un positivo en cuanto a la respuesta. Puede ser no, puede ser sí, puede ser cualquier otra cosa, pero lo que nos responde, nos responde. Eso es todo. Entonces, cuando nosotros acudimos a Él en oración, sabemos que siempre nos escucha. Él provee lo que nosotros necesitamos y siempre hará que todo obre a nuestro bien cuando confiamos en Él, en que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Aprendamos a confiar en Él, en su fidelidad futura y esa fidelidad que nunca va a menguar, nunca va a escasear, porque Él fue fiel en el pasado y seguirá siendo fiel hasta la eternidad. ¿Ya? Entonces, ahora, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier cosa, a Dios le gusta que nosotros demostremos nuestra fe en Él. La fe es confiar en el carácter de Dios antes de ver cómo va a ser las cosas. Él nos ha dado su palabra y sus promesas siguen vigentes. A medida que vemos la forma en que Él cumple su promesa, crece nuestra confianza en su fidelidad. Así como nuestra confianza en otras personas crece con la interacción diaria y constante que nosotros hacemos, nuestra confianza en Dios crece de la misma manera. Confiamos en Él cuando lo conocemos y conocerlo a Él es confiar en Él. Cuando le conocemos, podemos descansar en su bondad, incluso cuando no entendamos o no entendemos las circunstancias en las cuales estamos pasando, o todo lo alrededor parece contradecir esa lógica de que Dios es fiel, nosotros podemos confiar en Él, que Él tiene un plan para nuestra vida y ese plan va a prevalecer porque Dios es soberano. Al igual que un niño confía en la mano poderosa de su Padre, nosotros podemos confiar en que nuestro Padre Celestial siempre hará lo correcto, porque Él es veraz. Amén. Amén. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos al siguiente atributo. Entonces, vamos con la espiritualidad de Dios. Este es un término que no se habla mucho, no se conoce mucho el tema de la espiritualidad de Dios, pero aquí lo vamos a ver que es un atributo importante en Dios. ¿Ya? Bien, vamos. Dios es espíritu sin un cuerpo material. Eso lo dijo el mismo Dios, el mismo Jesús, el mismo Dios encarnado. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Jesús dijo que Dios es espíritu y está escrito con E mayúscula, perdón, E minúscula, ¿ya? Es decir, que Dios no tiene posición física y ese Dios no tiene un cuerpo material como nosotros. Él se presenta de forma
que nosotros podamos entender. Pero Dios no tiene una forma física. Dios es espíritu, no tiene un cuerpo material. Dios no tiene una altura que nosotros podamos medirle. Él no tiene un peso que nosotros podamos pesar. Dios no tiene parte del cuerpo que lo podamos desprender. Aunque la Biblia nos habla que nos hace referencia a algunas cosas como la mano de Dios, los ojos de Dios, los brazos de Dios, los oídos de Dios están atentos a sus santos. Estas expresiones son expresiones antropomórficas que Dios se revela a nosotros, ¿qué quiere decir eso? Que Dios se revela a nosotros de manera en que nosotros podamos entender fácilmente mediante alguna asignación familiar a las cualidades humanas. De esta manera, Él se revela a nosotros por expresiones antropomórficas, ¿ya? Por ejemplo, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Es simplemente una manera de decir que Dios ve todo y que Dios lo sabe todo. El brazo de Dios indica que Él es todopoderoso y que Él es fuerte. Cuando las escrituras atribuyen la anatomía humana a Dios, lo hacen en un sentido figurado. Dios a veces se describe a sí mismo como con cualidades humanas para revelarse a nosotros de una manera que nosotros podamos entender un poco más fácil. Entonces, ¿cuál sería la manera que Dios se comunicaría contigo o conmigo con mentes finitas? ¿Cómo nosotros vamos a poder entender a este Dios totalmente infinito, eterno, santo, con nuestra mente finita, temporales y no santa? Entonces, Dios tiene que bajar a nuestro nivel para comunicarse como con, de una manera un poco muy elemental podemos graficar esto, cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos o las tías del jardín infantil educan a los pequeños. Cómo nosotros le enseñamos algo a un pequeño de 2, 3 años, 4 años, tenemos que bajar nuestra comprensión al nivel de ellos que ellos puedan entender. Ahora, hacer esa comparación entre nosotros y un pequeño y Dios y nosotros no hay justicia. Dios se tiene que incluso bajar aún más bajo para hablarnos a nosotros que a un bebé. La escritura dice, Él se humilló, dejó su gloria, dejó su santidad, dejó su reino, se hizo a su criatura y se humilló a lo sumo que no tan solo se hizo a su criatura, sino que dentro de su criatura se hizo un siervo, se hizo un esclavo y se humilló ante la muerte y muerte de cruz. Entonces, de que Dios ocupe o use estas expresiones antropomórficas es una acomodación por parte de Dios a la debilidad de nuestro propio entendimiento. Pero Dios no se limita a tener ojo, oído, si así es. Dios no puede solo estar en un solo lugar a la vez. Eso lo tenemos claro. En lugar de ser una limitación, la ausencia de un cuerpo físico por parte de Dios es parte de lo que no le convierte en el Señor divino de todo, que está en todo, lo sabe todo y lo puede todo. Es el Señor del todo, por así decirlo. Él lo puede todo, lo sabe todo, está en todo lugar, todo. En vez de ser como una limitancia, el no tener algo que nosotros nos cuesta, nuestra pequeña mente nos cuesta entender que de que él no tiene un cuerpo físico y dice, oh, que eso puede ser una limitancia. No, todo lo contrario, ¿ya? Entonces, como él no tiene un cuerpo físico, Dios no está sujeto a limitaciones de espacio-tiempo. Como tal, Dios puede estar presente en todo lugar y en todo momento. Eso significa que Dios no tiene un cuerpo físico y eso le permite a Dios estar en todas partes al mismo tiempo. Aun cuando terminemos este estudio o veamos este punto, cuando nosotros volvamos a nuestra casa,
no importando a dónde vivamos ni cómo nos vayamos, Dios está con nosotros. No importando nada, Dios está con nosotros. El Señor, y es más, no tan solo el Señor, cuando nos vayamos a nuestra casa, terminando el estudio, va a ir con nosotros, sino que Dios, el Señor, nuestro Dios, ya está en ese lugar donde nosotros vamos a llegar antes que nosotros lleguemos. Y si ustedes se van a su casa, Dios se queda conmigo y se queda con mi familia en este lugar. ¿Ya? Esto es debido a que Dios no tiene las limitaciones espaciales que nosotros, que nuestro cuerpo humano sí tenemos. Él puede estar en todo lugar, en todo momento. Es precisamente porque Dios no tiene un cuerpo físico que Él puede cumplir sus promesas de estar con su pueblo todos los días, en cada minuto, en cada instante. Debido a que Dios es espíritu, podemos estar seguros de que donde quiera que nosotros vayamos, y no importando cuán solos nos sintamos, Dios todavía está con nosotros. ¿Ya? Ahora, dentro de este atributo de la espiritualidad de Dios, vemos que, primer punto, Dios es inmaterial, ¿ya? Vemos una cierta característica de este atributo. Dios es espíritu, sí, punto. Eh, Dentro de esto, una característica es inmaterial. Otra característica, que Dios es invisible. Debido a que Dios no tiene un cuerpo material, los ojos humanos no le pueden ver, porque Él es inmaterial, es invisible. Alguien que tenga un cuerpo corporal se puede ver, pero no un ser espiritual no se puede ver. Ya eso estamos partiendo, sentando la base, aunque sea obvio, pero hay que sentar esas bases. Entonces, de nosotros, por tanto, por eso se nos dice que nosotros debemos vivir por fe y caminar por fe como viendo al invisible. ¿Ya? Ahora, en Juan 1:18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿Sabe lo que esto significa realmente? Lo que acá acaba de decir Jesús, que nadie ha visto a Dios jamás en ningún momento, significa exactamente eso. Lo que significa que nadie ha visto a Dios jamás. Aunque las personas a veces afirman haber visto a Dios, la verdad es que Él es invisible y nadie puede ver a Dios como realmente es. Le invito a que vayamos a 1 Timoteo, y esta es una expresión que Pablo ocupa mucho en sus cartas, 1 Timoteo 1:17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que todos hemos visto o escuchado esta expresión de algunos hermanos decir lo siguiente. Oye, he visto a Dios. Y alguien le responde simplemente descartando para absoluto cuando dicen, oye, yo he visto a Dios. Y salen algunos parte hermanos más espirituales o más, ¿cómo puede ser? Más puritanos en cuanto a la escritura. Por ejemplo, nuestro hermano cesacionista. Le dice, no, si alguien dice, yo he visto a Dios, no le creas, no le prestes oído. Eso no ocurrió. Eso no puede ser así. Dios es invisible. Ahora, veamos unos pasajes. Éxodo 13:21 dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. ¿Quién iba delante de ellos? El Señor. El texto lo dice. ¿En representación de qué? De una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Pero ¿quién iba delante de ellos? El Señor. En Juan 1:32 nosotros podemos leer que dice Juan Dios también testimonio diciendo,
he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. ¿A quién hace referencia? Al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Cómo lo vio? Como paloma. ¿Ya? Ahora, estamos claros que la única manifestación física de Dios en forma humana es Jesucristo. Él es el Dios hombre. ¿Ya? En eso estamos claros, ¿cierto? Dame un segundo que se me corrió aquí la página. Estamos claros, ¿ya? Entonces, pero eso no quiere decir que Dios no se pueda manifestar en estos tiempos de una forma visible a su iglesia o a alguno de sus hijos para decirles tal o cual cosa. Algunos hermanos cesacionistas, para contrarrestar los abusos de estas expresiones, yo he visto a Dios, muchos dicen apresuradamente, no, no has visto a Dios. La única manifestación física está en Jesucristo, el Señor, en su Hijo Jesucristo, y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero técnicamente, Jesús encarnado tampoco es la representación como es realmente Dios. La palabra en Filipenses 2:7, la voy a leer en la NTV, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es la Reina Valera. Mire la NTV. En cambio, renunció a su privilegio divino adoptando, no, no es su forma, adoptando la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Filipenses 2:7. Aunque nosotros hubiésemos visto a Jesucristo físicamente, tampoco podemos admitir que hemos visto a Dios tal como Él es. Técnicamente no podemos decir eso, sino que hemos visto la manifestación de Dios tomando forma humana, humillándose hacia su criatura en Jesucristo encarnado. Por eso podemos seguir afirmando lo que dice Juan 6, 4, 6. Juan 6, capítulo 6, versículo 46. Dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. Podemos afirmar eso y a la vez decir que Dios se ha presentado a nosotros en sueños o en visión, que hemos visto a Dios. Porque así como el pueblo de Israel vio la nube y la columna de fuego, lo vieron visiblemente, pero dice el texto que el Señor iba en eso, delante de ellos, y así como Juan lo vio descender como paloma, Dios sigue manifestándose a su pueblo, pero nadie ha visto a Dios jamás como Él es realmente. El ser de luz, el eterno, esos 24 seres vivientes que eternamente se arrodillan y levantan su cabeza y adoran a Dios, y cada vez que levantan su cabeza y miran a Dios, ven una expresión nueva de la grandeza, de la misericordia de Dios, de la santidad de Dios, y al ver esa nueva grandeza, esa misericordia, esa nueva revelación del ser, del carácter de Dios, no le queda otra que postrarse nuevamente y adorar y adorar y adorar, y nuevamente se levantan y ven una nueva perspectiva de la grandeza de Dios. Nosotros no podemos, y nadie ha visto a Dios jamás como Él es, tal cual como Él es. Lo que sí nosotros hemos visto son expresiones o cómo Dios se ha dado a conocer a su pueblo, a sus hijos, en la antigüedad, en el Nuevo Testamento y en el día de hoy. Entonces no es descabellado decir yo he visto a Dios, perdón, no es descabellado escuchar a un hermano yo he visto a Dios en su expresión. Es lo mismo que nosotros podemos decir cuando Josué dijo el sol se detuvo. Y, oye, pero José, ¿cómo es el sol? El sol no se mueve, la tierra se mueve. ¿Cómo que tú estás diciendo que el sol se detuvo? Si el sol está fijo. Sí, pero él lo que está viendo es que el sol no se movía. Esa es la expresión que él escribió y dio a conocer que el sol no se movía. Así igualmente. Que un hermano vea y que Dios se manifieste al hermano de tal o cual forma, no quiere decir que ese es Dios en su esencia pura, sino que es una manifestación
que Dios ha dado, que Dios en su soberanía ha querido mostrarse al hermano. Nadie lo ha visto jamás. Ahora, lo que nos podría ayudar a entender este problema del Dios hombre eh, se conoce como unión hipostática. Eso lo vamos a tocar más adelante, pero vamos a ver un poquito. Bueno, no lo vamos a tocar porque si no lo vamos a desviar del tema, ¿ya? Pero la unión hipostática, que lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante, nos va a ayudar a entender este concepto. Ahora, prosigamos. Hay momentos en la Biblia donde Dios ha elegido revelarse a sí mismo como con luz física. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 33, versículo 18, dice, muéstrame tu gloria. Y Dios dijo, escóndete detrás de la roca y verás el resplandor de mi gloria cuando pasare delante de ti. En Colosenses 1:15 leemos, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, se refiere a Dios como el Dios invisible y que Jesús es la imagen de este Dios invisible. En 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto el Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, a Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Permiso, mis hermanos. Disculpen, disculpen. En 1 Timoteo 6:16 nuevamente vemos a Pablo hacer esta expresión. Al único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. En 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ya? Ahora, si bien en realidad no podemos ver a Dios, debemos conocerle a través de su revelación. Por lo tanto, porque Dios es invisible, nosotros somos totalmente dependientes de lo que la Biblia dice acerca de cómo Él es. Podemos conocer a Dios examinando el mundo que Él ha creado. Hay una revelación general en la que la creación muestra a su creador. Podemos mirar el mundo que nos rodea y ver cómo es Dios, un Dios con lógica, un Dios ordenado. Eso nosotros lo podemos ver y lo vimos al principio cuando vimos la revelación general y la revelación especial en Romanos 1:20. Dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con total claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Aprendamos Aprendamos mucho acerca de Dios, no solo con solo mirar su creación física. Podemos conocer acerca de Dios leyendo lo que la Biblia dice acerca de Él. Pero por sobre todo, aprendamos acerca de Dios y su revelación especial en su palabra. Y es por eso que le, le estamos presentando tanta atención a los versículos que estamos hablando y hablar sobre la encarnación de Cristo. Y esta encarnación la hace tan única, tan especial que el Dios invisible se hizo visible para nosotros tomando nuestra forma. Entonces, podemos conocer a Dios entrando en una relación con nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:8 nosotros podemos leer cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo Felipe. Mas Jesús le respondió, ¿tanto tiempo he estado con usted y todavía no me conocen, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? En resumen, primero estamos diciendo de que Dios es inmaterial. Él no tiene un cuerpo físico. En segundo lugar, estamos diciendo que por tanto, como no tiene un cuerpo físico, Él es invisible y no puede ser visto de su forma pura, de su esencia
más pura y genuina. Por lo tanto, tenemos que vivir por fe y o que la gloria que será en ese día, que le veremos que vamos a estar en el cielo y ver y contemplar a su Hijo, al Señor Jesucristo, para poder verle cara a cara y ver y brillar su gloria, ¿ya? Ahora, hay una tercera característica en cuanto a la espiritualidad de Dios. Es inmaterial, uno, es invisible, dos, y es infinito. Como ser espiritual, Dios no tiene fronteras o limitaciones ontológicas. Ya lo hablamos un poquito anteriormente. Él está libre de limitaciones físicas. De ninguna manera está limitado por el tiempo, espacio, por nuestro mundo, por la temporalidad. La plenitud de su ser impregna cada parte de nuestro tiempo-espacio, impregna cada parte de nuestro tiempo y del espacio. No hay lugar que su ser no impregne con la plenitud de todo su ser. No importa dónde estemos, la plenitud de Dios está ahí con nosotros. Job 5:9 dice, Él hace, él hace cosas grandes e inescrutables, maravillosas, sin número. No, no hay limitación, no, no hay. En otras palabras, su grandeza supera con crece nuestra capacidad de comprensión de este Dios, que es también incomprensible. ¿Ya? Nosotros nunca podremos realmente adorar a un Dios que podríamos entender por completo. Esto pone una sensación de asombro en nosotros. Y este asombro por nuestra adoración a Dios va más allá de nosotros. Él va más allá de nosotros mismos. Él es infinito. Y eso no tiene que tirar de rodillas. Eso, entendiendo, comprendiendo eso, que Él es infinito, nuestras rodillas deberían doblarse ante Él. Esto nos hace mirar hacia arriba y asombrarnos de Él. Ese asombro también es el que Él se ha revelado a nosotros y se ha manifestado a nosotros en su misericordia. La grandeza de Dios sobrepasa nuestro entendimiento humano. Job nuevamente, 9:10, el que hace grandes cosas inescrutables y maravillosas sin número, dice que Dios hace cosas grandes que son insondables, que no se pueden cuantificar, que no se pueden calificar. Son cosas insondables. La grandeza de nuestro Dios es alucinante. Él es infinito. El misterio de Dios debería aumentar nuestro asombro, nuestro sentido de adoración, nuestro sentido de asombro hacia Él. Si fuera posible para nosotros entender a Dios completamente, no nos sentiríamos atraídos a Él, porque le comprendemos. Pero como está más allá de la comprensión humana, nos pone de rodillas con asombro y adoración. No hay límite para nuestro Dios, no hay límite de conocimiento, no hay límite de comparación, no hay límite para su fuerza. Él no tiene parte de cuerpo, por eso no hay límite en su mover. Él es todopoderoso, Él conoce todo, Él no conoce de límite, Él no conoce de limitancia. Nosotros sí sufrimos día a día de nuestras limitancias, sufrimos día a día escasez de tiempo, escasez de fuerza, escasez de economía, escasez de salud. Él no, Él es infinito en todo, en toda área. Por eso nosotros podemos decir confiadamente que para nuestro Dios no hay nada imposible. Nosotros debemos conocer a nuestro Dios y lo conocemos a la medida que seguimos a su Hijo Jesucristo. Conocer su plenitud podría tomarnos toda la eternidad. Incluso la eternidad no podría ser suficiente, o no podría ser la eternidad no podría ser suficientemente eterna para que nosotros llegásemos a comprender la totalidad de su grandeza, de su carácter, de cómo es Dios. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué nosotros decimos cuando ocupamos esa frase, Dios es espíritu? Primero, Dios no tiene cuerpo material.
Dios no está confinado a un cuerpo humano como las personas. Dios es espíritu y por tanto no tiene un cuerpo material. La grandeza de Dios sobrepasa nuestro entendimiento humano, aunque nosotros hoy día, ahora en estos minutos no podamos comprender, no podamos asimilar todo esto, no, Dios sobrepasa nuestro entendimiento humano. Como ser espiritual, Dios no tiene fronteras, no tiene límites ontológicos. La plenitud de su ser impregna cada parte del tiempo y del espacio, pero no de la manera en que pueda identificarse con su creación. Sobrepasa más allá. Cuando nosotros decimos que Dios es espíritu, que nos decimos en resumen que no tiene un cuerpo físico, que es invisible y que es infinito. Por ende, al tener estos atributos, estas cualidades, Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo soporta, Él todo lo conoce. Es una gran característica de nuestro Dios, la espiritualidad de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en estos minutos por poder conocer un poco más de ti. Gracias damos por tu fidelidad. Gracias damos por tu veracidad, que nos ayuda a confiar, mis amados, aunque no podamos entender cómo no puede tener un cuerpo, aunque no podamos entender lo infinito que eres, aunque no podamos entender lo invisible que eres, aunque no podamos entender cómo te mueves, cómo te gestas, no podamos entender. De una cosa sí podemos estar seguros que hemos aprendido hoy, que tú eres fiel, que tú eres veraz. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, eres veraz, que nunca falla, nunca has fallado y que todo lo puedes y que estás con nosotros siempre, porque no sufres las limitaciones que nosotros sufrimos, no sufres la fatiga, tú no tienes esos problemas, nosotros sí lo tenemos y por eso podemos confiar en ti plenamente, porque tú eres un Dios superior a toda nuestra imaginación. Gracias, Padre. Muchas gracias. A través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.